Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana hijo de Jeroam, hijo de Eliu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Este hombre tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía, porque el Señor había cerrado su matriz. Cada año, Elcana subía de su ciudad a Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. En Silo estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Faíns, que servían como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía el sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido hijos. Su rival, Penina, la provocaba constantemente para irritarla, precisamente porque el Señor había cerrado su vientre. Esto sucedía año tras año. Cada vez que subían a la casa del Señor, Penina la provocaba de la misma manera, y Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana su marido le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? A pesar de las palabras cariñosas de su esposo, el dolor de Ana era profundo. La esterilidad en aquellos tiempos no solo era una tristeza personal, sino también una marca de vergüenza ante la sociedad. Las burlas de Penina se clavaban como espinas en su alma cada vez que se reunían para el sacrificio anual. Elcana, aunque la amaba con ternura y le demostraba su preferencia con aquella porción doble, no podía entender del todo la amargura que carcomía el corazón de su esposa amada. Ana cargaba con un vacío que ni el amor de su marido ni las comodidades de la casa podían llenar. Un día, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó con el corazón cargado de angustia. Mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy amargada de alma, oró al Señor y lloró amargamente. En su oración derramó todo su ser delante de Dios. Hizo un voto solemne y dijo, Oh Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y navaja no pasará sobre su cabeza. Ana oraba en silencio, moviendo solo sus labios, sin que su voz se oyera. Sus lágrimas corrían por su rostro mientras sus palabras salían directamente de lo más profundo de su espíritu. Elí el sacerdote la observaba desde su asiento. Al ver que sus labios se movían pero no emitía sonido alguno, pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió, no, Señor mío. Yo soy una mujer angustiada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer indigna, porque por la grandeza de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí, al escuchar sus palabras sinceras y ver la sinceridad en su rostro bañado en lágrimas, le respondió con bondad, Ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ana dijo, Halle tu sierva gracia ante tus ojos. Luego se fue, comió y su semblante ya no estuvo triste. Había depositado su carga en las manos del Señor y ahora sentía una paz que antes no tenía. Al día siguiente, Elcana y su familia se levantaron temprano y adoraron delante del Señor. Después regresaron a su casa en Ramataim. Elcana se llegó a su mujer Ana, y Jehová se acordó de ella. Pasado el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque al Señor lo pedí. El nombre Samuel significa escuchado por Dios o nombre de Dios, y cada vez que Ana lo pronunciaba recordaba aquella noche de oración desesperada en Silo donde Dios había inclinado su oído a su clamor. Cuando el niño fue destetado, Ana no olvidó su voto. Elcana subió con toda su casa para ofrecer el sacrificio anual y pagar su voto. Pero Ana no subió en esa ocasión. Le dijo a su marido, Yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, para que se presente delante del Señor y se quede allá para siempre. Elcana su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y la mujer se quedó en casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo destetó, Ana tomó al niño, que aún era muy pequeño,
y subió con él a la casa del Señor en Silo, llevando 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Llevaron al niño ante Elí el sacerdote. Ana se acercó y dijo, «Oh, Señor mío. Por la vida de tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también al Señor, todos los días que viva, será del Señor». Y adoraron allí al Señor. Ana entregó a su hijo amado al servicio del tabernáculo. Aquel pequeño Samuel quedó bajo el cuidado del anciano sacerdote Elí, para que creciera sirviendo en la presencia de Dios. El corazón de Ana se rompía al separarse de él, pero al mismo tiempo rebosaba de gozo y gratitud, porque sabía que había cumplido su promesa y que Dios había transformado su vergüenza en honor. Aquel niño, nacido de la oración y la fe perseverante de una madre afligida, sería instrumento en las manos del Señor para una nueva etapa en la historia de Israel. Después de dejar al niño, Ana regresó a su casa, pero antes levantó su voz en un cántico de alabanza al Señor, exaltando su poder, su santidad y su justicia. Dios había escuchado el clamor de una mujer estéril y humillada, y había respondido de una manera que sobrepasaba sus expectativas. Desde ese momento, Samuel comenzó su vida de servicio en Silo, creciendo en estatura y en el favor de Dios y de los hombres, mientras su madre Ana recibía la bendición de ver cómo el Señor honraba su fe y su sacrificio. Samuel crecía delante de Jehová, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. La palabra de Jehová era rara en aquellos días, no había visión frecuente. En ese tiempo, los 2 hijos de Elí, Ofni y Faíns, eran hombres impíos que no conocían al Señor. La costumbre de los sacerdotes con el pueblo era esta: cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, y tenía en su mano un garfio de 3 dientes. Lo metía en la olla, en el caldero, en la marmita o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían con todo israelita que venía a sacrificar a Silo. Incluso antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: «Dame carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda». Y si el hombre le respondía: «Deja que primero se queme la grosura, y después toma para ti lo que quieras», él decía: «No, sino dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza». Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de aquellos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Pero Samuel ministraba delante de Jehová, siendo aún niño, vestido de un efod de lino. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la traía cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer, diciendo: «Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor». Y ellos se volvían a su casa. Y Jehová visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el niño Samuel crecía delante de Jehová. Elí era ya muy anciano y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Por eso les dijo: «¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestras malas acciones. No, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo, hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si un hombre peca contra otro, los jueces lo juzgarán, pero si peca contra Jehová, ¿quién rogará por él?». Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El joven Samuel, por su parte, continuaba creciendo en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Servía con fidelidad en el santuario, realizando las tareas que le encomendaban, aprendiendo los rituales y manteniendo una actitud humilde y obediente, muy distinta a la conducta arrogante y codiciosa de los hijos de Elí. Mientras Ofni y Faíns abusaban de su posición sacerdotal, robando las mejores porciones de las ofrendas y tratando con desprecio al pueblo que venía a adorar, Samuel se mantenía puro y dedicado al servicio del Señor. Un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: «Así dice Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efod delante de mí.
Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero ahora dice Jehová, nunca haré tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Mirarás con envidia todo el bien que yo haga a Israel, y no habrá anciano en tu casa para siempre. Y no cortaré del todo a todo varón tuyo de mi altar, para que te consuma los ojos y te haga desfallecer el alma, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la edad de varón. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Faíns, ambos morirán en un mismo día. Y yo me levantaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido para siempre. Y será que todo el que quede en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un pedazo de pan, y dirá, te ruego que me admitas a alguno de los ministerios sacerdotales, para que coma un bocado de pan. Las palabras del profeta anónimo cayeron como un peso abrumador sobre Elí. El anciano sacerdote, que había servido durante muchos años, ahora enfrentaba el juicio divino por su negligencia como padre y como líder espiritual. Había permitido que sus hijos profanaran el santuario y deshonraran el nombre del Señor sin tomar medidas firmes para corregirlos. Su reprensión había sido débil y tardía, y ahora las consecuencias se anunciaban con severidad. Mientras tanto, Samuel seguía creciendo. El Señor estaba con él, y ninguna de sus palabras caía en tierra. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel era confirmado como profeta de Jehová. La presencia de este niño fiel contrastaba fuertemente con la corrupción que reinaba en la casa sacerdotal. Donde Ofni y Faíns traían desprecio y juicio, Samuel traía esperanza y el recordatorio de que Dios todavía hablaba y actuaba en medio de su pueblo. Ana, desde su hogar en Ramataim, recibía noticias de cómo su hijo crecía en sabiduría y en el temor de Dios. Cada año, cuando subía con el Cana a Silo, veía al niño convertido ya en un joven responsable, vestido con el efod de lino, desempeñando sus deberes con integridad. Su corazón de madre se llenaba de gratitud y de un gozo profundo al comprobar que su sacrificio había sido aceptado y bendecido por el Señor. Las oraciones desesperadas que había derramado en aquel mismo lugar años atrás habían dado fruto eterno. Dios no solo le había dado un hijo, sino que lo había convertido en un instrumento para su gloria en un tiempo de oscuridad espiritual para Israel. El contraste era evidente en Silo. Por un lado, la casa de Elí se hundía en la decadencia moral y espiritual, los sacerdotes abusaban del pueblo, se enriquecían ilícitamente con las ofrendas sagradas, y cometían inmoralidades graves a la misma puerta del tabernáculo. El respeto por las cosas santas se había perdido, y el culto se había convertido en una ocasión para la avaricia y la lujuria. Por otro lado, un niño llamado Samuel servía con pureza, escuchaba la voz de Dios y preparaba silenciosamente su corazón para la gran tarea que el Señor tenía reservada para él. Los años pasaron. Samuel se fortalecía en su relación con Dios. Aunque era joven, su reputación de integridad y cercanía con el Señor se extendía por todo el territorio de Israel. La gente comenzaba a mirar hacia él como una voz confiable en medio de la corrupción de los líderes religiosos. Elí, cargando con el peso de la profecía que había recibido, envejecía con tristeza, consciente de que el juicio anunciado se acercaba inexorablemente. Así transcurría la vida en Silo, mientras la casa de Elí se dirigía hacia su trágico final por la desobediencia y la falta de temor de Dios. El joven Samuel crecía bajo la mano protectora del Señor, listo para ser usado en un tiempo en que la palabra de Dios era escasa y la visión era rara. El capítulo de la corrupción sacerdotal llegaba a su fin, y se preparaba el escenario para que Dios levantara un nuevo líder que guiara a su pueblo con fidelidad. El joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. En aquellos días la palabra de Jehová era escasa y no había visión frecuente. Aconteció un día que Elí estaba acostado en su lugar, y sus ojos habían comenzado a oscurecerse de modo que no podía ver bien. La lámpara de Dios aún no se había apagado,
y Samuel estaba acostado en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Entonces Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Corrió luego a Elí y le dijo, aquí estoy, porque me llamaste. Pero Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se fue y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez, Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, porque me llamaste. Elí respondió, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel todavía no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había revelado aún. Jehová llamó por tercera vez a Samuel. Él se levantó otra vez, fue a Elí y dijo, aquí estoy, porque me llamaste. Entonces entendió Elí que Jehová era quien llamaba al joven. Por eso Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, dirás, habla, Jehová, que tu siervo oye. Samuel se fue y se acostó en su lugar. Jehová vino y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo oye. Entonces Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo voy a hacer una cosa en Israel, que a quien la oiga le retumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Le anunciaré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él conocía, porque sus hijos se han maldecido a sí mismos y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y luego abrió las puertas de la casa de Jehová. Pero Samuel temía dar a conocer la visión a Elí. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que te habló. Samuel le contó todas las palabras, y no le encubrió nada. Entonces Elí dijo, Jehová es él, haga lo que bien le parezca. Samuel crecía, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era confirmado como profeta de Jehová. Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se revelaba a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Aquella noche quedó grabada para siempre en la memoria de Samuel como el momento en que Dios irrumpió en su vida de una forma personal y directa. El santuario de Silo, que durante años había sido testigo de abusos y corrupción por parte de los hijos de Elí, se convirtió de pronto en el escenario de una revelación divina fresca y poderosa. El joven, que aún no había experimentado una manifestación tan clara de la voz de Dios, se encontraba en una posición de humilde servicio. Su tarea diaria incluía cuidar de las lámparas, ayudar en las ofrendas y mantener el orden en el lugar santo. Era un muchacho fiel, de corazón limpio, muy diferente a los sacerdotes que usaban su posición para enriquecerse y satisfacer sus deseos. Cuando la voz lo llamó por primera vez, Samuel actuó con la naturalidad de un niño obediente. Se levantó rápidamente y corrió hacia Elí, pensando que el anciano sacerdote necesitaba algo en medio de la noche. Su respuesta inmediata heme aquí reflejaba su disposición constante para servir. Sin embargo, después de ser enviado de vuelta 3 veces, el desconcierto se apoderó de él. No entendía quién lo estaba llamando. Elí, a pesar de su avanzada edad y su vista debilitada, finalmente comprendió lo que ocurría. Dios estaba hablando directamente al joven que había crecido bajo su cuidado. La instrucción que Elí le dio a Samuel fue sencilla pero profunda, habla, Jehová, que tu siervo oye. Estas palabras expresan la actitud correcta ante Dios, humildad, disponibilidad y disposición para obedecer sin condiciones. Samuel las repitió cuando la voz lo llamó por 4ª vez, y en ese momento el Señor le confió un mensaje de juicio. No era una palabra fácil de recibir ni de transmitir. Dios anunció que ejecutaría un castigo severo y definitivo contra la casa de Elí por la grave iniquidad que había tolerado. Los pecados de Ofni y Faíns, su codicia, su inmoralidad y su desprecio por las cosas sagradas, habían llegado al límite. Elí mismo era responsable porque, aunque había reprendido débilmente a sus hijos, no había tomado las medidas necesarias para detener su conducta destructiva.
El mensaje era tan duro que Samuel pasó el resto de la noche intranquilo. Al amanecer, abrió como de costumbre las puertas del tabernáculo, pero su corazón estaba cargado. Sabía que lo que había escuchado afectaría profundamente al hombre que lo había criado desde niño. Cuando Elí lo llamó y le exigió con juramento que le contara todo sin ocultar nada, Samuel obedeció con integridad. No endulzó el mensaje ni omitió ningún detalle doloroso. Su fidelidad al transmitir la palabra de Dios, incluso cuando era incómoda, demostró desde temprano el carácter que lo distinguiría como profeta verdadero. Elí recibió la noticia con una resignación triste pero reverente. Reconoció la soberanía de Dios y aceptó que el juicio anunciado era justo. Haga lo que bien le parezca, dijo, mostrando una sumisión que contrastaba con la rebeldía de sus propios hijos. Sin embargo, el peso de saber que su linaje sacerdotal sería cortado y que sus hijos morirían el mismo día debió ser abrumador para el anciano. A partir de aquella noche, la vida de Samuel cambió. Dios confirmó su llamamiento y comenzó a revelarse a él de manera regular. Su palabra ya no caía en tierra, todo lo que decía se cumplía. La fama de Samuel como profeta se extendió rápidamente por todo el territorio de Israel, desde la ciudad más al norte, Dan, hasta la más al sur, Beerseba. El pueblo, que vivía en un tiempo de escasez espiritual, encontró en este joven una voz confiable y auténtica. El contraste era impactante. Mientras la casa de Elí se hundía cada vez más en la corrupción y se acercaba a su trágico final, Samuel crecía en estatura, en sabiduría y en el favor de Dios y de los hombres. Dios había escogido a un niño fiel para reemplazar el liderazgo fallido de una familia sacerdotal que había perdido el temor del Señor. El tabernáculo de Silo, antes manchado por el pecado, se convirtió nuevamente en lugar de encuentro genuino con Dios. Samuel aprendió tempranamente que ser llamado por Dios no solo trae honor, sino también responsabilidad. Tenía que estar dispuesto a escuchar con atención, a responder con humildad y a proclamar la verdad aunque fuera dolorosa. Su ejemplo de aquella noche, levantarse, correr hacia la voz y decir habla, que tu siervo oye, se convirtió en un modelo para todo siervo de Dios a lo largo de la historia. Así, en medio de la oscuridad espiritual que cubría a Israel, la luz de una nueva era comenzaba a brillar a través de un joven llamado Samuel. Dios estaba preparando a su siervo para guiar al pueblo en un tiempo de grandes cambios, cuando la nación pasaría del periodo de los jueces a la monarquía. La palabra que había sido rara empezaba a fluir de nuevo, y el instrumento elegido era un muchacho que había aprendido a servir con pureza y a escuchar con obediencia. Los años siguientes mostrarían cómo Dios usaría a Samuel de manera poderosa para confrontar el pecado, llamar al arrepentimiento y ungir a los primeros reyes de Israel. Pero todo comenzó aquella noche tranquila en Silo, cuando un niño respondió con sencillez y disposición al llamado del Dios Todopoderoso. Israel salió a encontrarse en batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos pusieron en orden de batalla contra Israel, y trabada la batalla, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron en el campo de batalla como 4,000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos de Silo el arca del pacto de Jehová, para que venga entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Faíns, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Los filisteos oyeron la voz del clamor y dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Luego supieron que el arca de Jehová había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros. Porque no ha sucedido cosa semejante en tiempos pasados, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda plaga en el desierto. Esforzaos, pues, y sed hombres, filisteos, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Los filisteos pelearon, e Israel fue derrotado, huyendo cada uno a su tienda.
fue muy grande la matanza, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. También el arca de Dios fue tomada, y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Faíns. Un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó a Silo el mismo día, con sus ropas rasgadas y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Llegado el hombre a la ciudad, dio la noticia, y toda la ciudad gritó. Elí oyó el ruido del clamor y dijo, ¿qué alboroto es este? Entonces el hombre vino apresuradamente y dio la noticia a Elí. El mensajero tenía 98 años y sus ojos estaban tan oscurecidos que no podía ver. El hombre dijo a Elí, yo vengo del campo de batalla, y he huido hoy del combate. Elí preguntó, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El que traía las noticias respondió diciendo, Israel ha huido delante de los filisteos, y también ha sido una gran matanza entre el pueblo. Además, tus 2 hijos, Ofni y Faíns, han muerto, y el arca de Dios ha sido tomada. Apenas mencionó el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se rompió la nuca y murió, porque era hombre anciano y pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Faíns, estaba encinta y próxima a dar a luz. Cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le decían, no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Y llamó al niño Icabod, diciendo, se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido tomada, y porque habían muerto su suegro y su marido. Dijo, pues, se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido capturada. La derrota de Israel fue devastadora y cambió el curso de la nación. Lo que comenzó como una batalla ordinaria contra los filisteos se convirtió en una catástrofe nacional cuando el pueblo, en lugar de arrepentirse y buscar verdaderamente a Dios, decidió usar el arca del pacto como un talismán mágico. Pensaban que la presencia física del arca les garantizaría la victoria, pero olvidaban que Dios no se deja manipular. El arca representaba la santidad y la presencia de Jehová, pero el pueblo y los sacerdotes la habían profanado con su conducta corrupta durante años. Ofni y Faíns, los hijos impíos de Elí, acompañaron el arca al campo de batalla, confiados en su posición sacerdotal. Sin embargo, su presencia no trajo bendición, sino que aceleró el juicio divino que había sido anunciado. Ambos murieron ese mismo día, exactamente como Dios lo había revelado a Samuel. Su muerte simultánea fue la confirmación pública de que la palabra del Señor pronunciada por el joven profeta era verdadera y se cumplía con precisión. El mensajero que llegó a Silo con las ropas rasgadas y tierra sobre la cabeza traía no solo malas noticias, sino el anuncio del colapso de una era. Cuando Elí escuchó que el arca había sido capturada, el golpe fue demasiado grande para su corazón ya debilitado. El anciano sacerdote, que había pasado su vida junto al santuario, cayó muerto al instante. Su nuera, al enterarse de la triple tragedia, la muerte de su marido, de su suegro y la pérdida del arca, entró en labor de parto prematuro. En medio del dolor del alumbramiento y de la desesperación, dio a luz un hijo y, con su último aliento, lo nombró Icabod, una palabra que significa sin gloria o la gloria se ha ido. Con esa declaración, expresó el sentimiento profundo de todo Israel, la gloria de Dios había abandonado a su pueblo. La captura del arca por los filisteos fue un evento humillante. El símbolo más sagrado de la presencia divina estaba ahora en manos de paganos idólatras. Israel aprendió de la manera más dolorosa que tener formas religiosas externas no garantiza la protección de Dios cuando el corazón está lejos de Él. La corrupción en Silo, el abuso de las ofrendas, la inmoralidad de los sacerdotes y la pasividad de Elí habían llevado a esta crisis nacional. Mientras tanto, en medio de esta oscuridad, Samuel permanecía como una luz silenciosa. Aunque el texto no lo menciona directamente en este capítulo, su llamamiento previo y su integridad contrastaban fuertemente con la tragedia que se desarrollaba. Dios estaba usando estos eventos dolorosos para limpiar el camino y preparar a su siervo para una nueva etapa en la historia de Israel. La noticia se extendió rápidamente por todo el territorio.
El lamento se levantó en Silo y en muchas ciudades de Israel. Familias lloraban a sus muertos, y el pueblo sentía el peso de haber confiado en un objeto sagrado en lugar de confiar en el Dios santo que el objeto representaba. La lección era clara: Dios no bendice la desobediencia ni protege a un pueblo que vive en pecado abierto mientras pretende usar símbolos religiosos para su conveniencia. Así terminó un capítulo sombrío en la historia de Israel. La derrota militar, la pérdida del arca, la muerte de los sacerdotes corruptos y del anciano juez Elí marcaron el fin de una generación. Pero en medio del juicio y del dolor, Dios estaba obrando. La gloria parecía haberse ido, pero pronto se revelaría que el Señor todavía tenía planes de restauración para su pueblo, y que usaría a Samuel como puente hacia un nuevo tiempo de liderazgo y monarquía. La nación herida y humillada tendría que aprender a volver al Señor con todo el corazón, quitando los ídolos y buscando su rostro. Solo entonces la gloria podría regresar. Por ahora, el nombre Icabod resonaba como un recordatorio solemne de las consecuencias del pecado y de la importancia de honrar verdaderamente a Dios en lugar de depender de rituales vacíos. Los filisteos, eufóricos por su victoria, tomaron el arca de Dios y la llevaron desde el campo de batalla hasta la ciudad de Asdod. Allí, en un acto de desafío y orgullo, metieron el arca sagrada en el templo de su dios Dagón y la colocaron junto a la estatua del ídolo, como si hubieran capturado no solo un objeto, sino al mismo Dios de Israel. Pensaban que habían sometido al Señor de los Hebreos y que ahora Dagón demostraría su superioridad. Pero al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron temprano por la mañana, encontraron algo aterrador: la estatua de Dagón yacía postrada en tierra delante del arca de Jehová, con el rostro en el suelo, como en un acto de adoración forzada. Sorprendidos y alarmados, los sacerdotes de Dagón levantaron la imagen y la volvieron a colocar en su pedestal. Sin embargo, al siguiente día, la escena se repitió con mayor humillación. Dagón había caído nuevamente delante del arca, pero esta vez su cabeza y las dos palmas de sus manos estaban cortadas y yacían sobre el umbral de la puerta. Solo el tronco de la estatua permanecía intacto. Desde aquel momento, los sacerdotes y todos los que entraban en la casa de Dagón evitaban pisar el umbral, recordando con temor lo que había sucedido. La mano de Jehová comenzaba a manifestarse con poder contra los filisteos y contra su Dios impotente. Pronto el juicio divino se extendió más allá de la estatua. La mano de Jehová cayó pesadamente sobre los de Asdod y sobre todo su territorio. Los hombres fueron heridos con tumores dolorosos y vergonzosos, una plaga que llenó la ciudad de sufrimiento y pánico. El terror se apoderó de la población. Viendo que el arca traía destrucción en lugar de bendición a su Dios, los líderes de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Convocaron entonces a todos los príncipes de los filisteos para decidir qué hacer con aquel objeto tan peligroso. Los príncipes acordaron trasladar el arca a la ciudad de Gat. Cuando la llevaron allí, la mano de Jehová volvió a actuar con fuerza. Hubo gran terror en la ciudad, y tanto grandes como pequeños fueron heridos con los mismos tumores. La plaga era tan severa que los de Gat enviaron rápidamente el arca a Ecrón. Al llegar a Ecrón, los habitantes gritaron de desesperación: han traído el arca del Dios de Israel a nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. El pánico se extendió por toda la ciudad, y la mano de Dios se agravó aún más. Los que no morían sufrían terribles tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Así pasaron 7 meses largos y angustiosos mientras el arca de Jehová permanecía en territorio filisteo. Finalmente, los filisteos, agotados por el sufrimiento, convocaron a sus sacerdotes y adivinos y preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Declaradnos cómo la enviaremos a su lugar. Los sabios respondieron que no debían enviarla vacía, sino acompañada de una ofrenda por la culpa, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, según el número de los 5 príncipes filisteos, porque la misma plaga había afectado a todos. Les aconsejaron hacer imágenes de sus tumores y de los ratones que destruían la tierra, y dar gloria al Dios de Israel. Quizás así su mano se aligeraría. También les advirtieron que no endurecieran su corazón como lo habían hecho los egipcios y Faraón, quienes, después de sufrir grandes plagas, finalmente dejaron ir al pueblo de Dios. Les recomendaron preparar un carro nuevo,
tomar 2 vacas que estuvieran criando y que nunca hubieran llevado yugo, uncirlas al carro y dejar que sus becerros se quedaran encerrados en casa. Colocarían el arca sobre el carro, junto con la caja que contenía los objetos de oro, y la dejarían ir. Si las vacas tomaban el camino hacia Bet-Semes, en territorio israelita, sabrían que era Jehová quien había causado todo aquel mal. Si no, sería solo casualidad. Los filisteos obedecieron al pie de la letra. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro nuevo y encerraron a sus becerros. Pusieron el arca de Jehová sobre el carro, junto con la caja de los ratones y tumores de oro. Entonces, contra todo instinto natural, las vacas se encaminaron directamente por el camino que llevaba a Bet-Semes, andando con paso firme, bramando, pero sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes filisteos las siguieron a distancia hasta el límite del territorio. Los hombres de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle cuando, al levantar los ojos, vieron el arca que se acercaba. Llenos de alegría, corrieron a recibirla. El carro se detuvo en el campo de Josué de Bet-Semes, junto a una gran piedra. Los levitas bajaron el arca y la caja con los objetos de oro, colocándolos sobre la piedra. Aquel mismo día los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificios a Jehová, celebrando el regreso del arca. Los de Kiriat Jearim bajaron y llevaron el arca a la casa de Abinadab, en el collado. Santificaron a su hijo Eleazar para que guardara el arca de Jehová. Allí permaneció el arca durante 20 años, mientras toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, sintiendo la ausencia de su gloria y poder. En medio de este tiempo de aflicción y arrepentimiento, Samuel habló con autoridad a toda la casa de Israel: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot, preparad vuestro corazón para Jehová y servidle a él solo, y él os librará de la mano de los filisteos. El pueblo obedeció. Quitaron sus ídolos y sirvieron solamente a Jehová. Samuel los reunió en Mizpa. Allí sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, ayunaron y confesaron: contra Jehová hemos pecado. Cuando los filisteos supieron que Israel se había congregado en Mizpa, subieron para atacarlos. Los israelitas, temerosos, pidieron a Samuel que no cesara de clamar a Jehová por ellos. Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció en holocausto entero a Jehová. Mientras el sacrificio ascendía, Samuel intercedía con fervor. Entonces Jehová tronó con gran estruendo desde el cielo sobre los filisteos, los confundió y los derrotó delante de Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los enemigos, hiriéndolos hasta Barcar. Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, llamándola Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Aquel día marcó un punto de restauración. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir el territorio de Israel durante los días de Samuel. Las ciudades que les habían quitado fueron devueltas, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida, recorriendo Betel, Gilgal y Mizpa para impartir justicia, y regresando a Ramá, donde tenía su casa y donde edificó un altar a Jehová. De esta manera, Dios demostró su soberanía tanto sobre los ídolos de los filisteos como sobre su propio pueblo. La plaga, la humillación de Dagón y la devolución del arca enseñaron que nadie puede contender contra el Dios vivo. Israel aprendió, a través del dolor, la importancia del arrepentimiento sincero y de la obediencia. Samuel, el fiel profeta, se erguía como el puente entre el juicio y la restauración, preparando el camino para los grandes cambios que vendrían en la nación.